Hola, ¿te has preguntado alguna vez qué es la filosofía y qué relación tiene con la ciencia? Probablemente alguna vez te has hecho una pregunta por curiosidad. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué las manzanas son dulces? En realidad, esto no es nada extraño. El ser humano es el único ser con la capacidad de formularse preguntas. Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos. Historias sobre seres sobrenaturales que dieron origen a todo lo que existe. Y durante milenios, estas historias bastaban para darle respuesta a todas nuestras preguntas. Mientras eso pasaba, en una región del mar Mediterráneo, por ahí del siglo VII antes de nuestra era, muchas personas compartían su cultura y religión. Esto hizo que las personas comprendieran que sus mitos no eran los únicos, y cada grupo tenía los suyos, proporcionando así un intercambio de conocimientos y, mejor aún, un cuestionamiento de creencias. Sumado a eso, hubo un auge en la creación de mapas, y los viajeros, registrando el mundo, se dieron cuenta que no era tan parecido a lo que los mitos contaban. Por último, la riqueza económica de muchos propició que hubiera mucho, pero mucho tiempo libre, como en una pandemia. Así que algunos ciudadanos se propusieron pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Veía como siempre el agua estaba en movimiento, así que pensé que fue el agua la que le dio el origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. A partir de eso, en Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en Europa, India, China y la América prehispánica. La filosofía se encarga de pensar explicaciones para el movimiento de astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, el bien y el mal y la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo. Y eso es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que decían que era necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar o medir. Corriente que, como ya vimos en un video anterior, se convirtió en empirismo. Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y evaluaban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no te confundas, la ciencia no vino a reemplazar a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor filosófica sigue siendo
cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada, como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cuántos centímetros hay en 1 kilómetro? ¿O cuántos segundos tiene un año? Por su parte, la filosofía hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta, siempre que estén basadas en el razonamiento. ¿La libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Qué propósito tiene tu vida? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se preguntan cuestiones como: ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de sus principales exponentes fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero que es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento, llamado falsacionismo, es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no es falsable no es científica. Hasta este momento, nadie se había propuesto fundamentar a la psicología como una ciencia, o por lo menos darle el nombre psicología a los estudios realizados y fundamentados en la mente, la conducta y las acciones. En su lugar, se atribuían estos estudios a la fisiología, la psicofísica y el evolucionismo. Más adelante, bases claras y bien encaminadas para lo que conocemos hoy en psicología. Muchos le dan más parte a los estudios psicofísicos, ya que intentaban hacer una medida cuantificable de lo mental con tal de generar un vínculo entre lo físico y lo psicológico. Es aquí donde conocemos a un filósofo, fisiólogo y posteriormente psicólogo, empecinado a demostrar que la psicología podría ser una ciencia. Su nombre, Wilhelm Wundt. Wundt tomó como fundamento el estudio de la conciencia. Para ello, se basó en el método de la introspección. La psicología científica buscaba una conexión constante entre el plano anímico y el ámbito físico, porque cuerpo y mente interactúan de una forma constante. Wundt creía que los procesos fisiológicos no se podían separar de los procesos psicológicos, definiendo así el paralelismo psicofísico. Sumado a esto, y por fortuna, a Wundt se le asigna un cuarto en la Universidad de Leipzig en 1879, donde creó el primer laboratorio en psicología experimental del mundo. Allí, como investigador, realizó experimentos y análisis con el fin de entender mejor el comportamiento del ser humano. Con herramientas como la observación y la deducción, estudiaba las sensaciones del hombre.
En mi laboratorio se dio por sentado por primera vez el término tiempo de reacción, que hace referencia al tiempo que gasta un organismo en responder a estímulos determinados. También creía que el propósito fundamental de la psicología es entender cómo la asociación entre ideas sencillas formaba ideas más complejas, a lo que consideré experiencia inmediata. De esta forma, la disciplina se enmarca dentro de las ciencias naturales y la conducta reemplaza a la mente como objetivo de estudio. En resumen, podemos ver a la psicología, la ciencia y la filosofía como engranajes correctamente colocados para cuestionar, analizar, experimentar y responder todas nuestras preguntas, acciones y sentimientos.